Y quiero hablarte de un tema que a mí me repercute en lo personal, a mí me afecta en lo personal. Y estoy casi seguro al 95%, por no decirte el 100%, que a ti también te repercute y a ti también te afecta. Y es algo con lo que si no estás luchando, tienes que luchar. ¿Ok? Así que es importante lo que hoy vas a escuchar. Quiero que me acompañe a la palabra Segunda de Reyes, capítulo 5. Es una historia más o menos conocida. Alguna vez, de hecho, incluso he predicado sobre ella. Pero el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Ahí está, es la historia de un rey, bueno, un principal del ejército, un general que se llamaba Naamán. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Di conmigo, valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido banda armada y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, este rey lo que pensaba es que lo quería, que era una trama para simplemente matarlo o destruir el pueblo de Israel. Pero cuando Eliseo oyó, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate 7 veces en el Jordán, lávate, gracias, 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios. Y su carne, escucha esto, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, sino al Señor. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarle en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo el profeta: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Es la historia de un general que se llama Naamán. Naamán era sirio,
el pueblo de Siria, había conquistado en ese tiempo reino y había vencido. Y obviamente el detalle siempre es que nada de lo que ocurre en la tierra está a la sorpresa de Dios, sino que Dios permite que hayan circunstancias, aun cuando a veces no las entendamos, que ocurran. Y dice la Biblia que este hombre era un general valiente en extremo. Esa es la característica que nos dice de Naamán. Había ganado muchas batallas. De hecho, otras versiones dice no era valiente en extremo, sino que dice un gran héroe. Naamán era conocido en el pueblo de los sirios. No era una persona del pueblo que nadie conocía, no. Naamán salía a comprar el pan y Naamán era conocido. Naamán iba al Carrefour y Naamán era conocido. Naamán seguramente sería el tipo de hombre que toda madre quisiera para su hija. Naamán era un hombre que había vencido batalla. Naamán era un hombre conocido. Naamán era reconocido, tenía poder, tenía autoridad humana. Pero Naamán tenía un problema, y es que era leproso. La lepra, como bien sabéis, es una enfermedad que sobre todo hoy día sigue existiendo, pero en aquellos tiempos había bastante lepra. El currículum de Naamán, el sirio, es impecable. Tenía todo el reconocimiento. Y Naamán era, escucha esto, era y se sentía alguien importante. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. No sé si tú te sientes alguien importante. Seguramente cuando te la formulo así la pregunta dirás, no, yo no soy, hombre, yo pues soy un muchachito más o soy una mujer más, mi casa, mis cositas, ¿no? Pero muchas veces hay gente que no se siente nada, pero luego hay otros que sí se sienten importantes. Sí se sienten que han logrado cosas en la vida, sí se sienten que necesitan el respeto de la gente, que quizás por los estudios que tienen, o por la trayectoria que tienen, o por los años que llevan en la iglesia, o por el ministerio que tienen, sienten que son muy importantes. Sienten que son alguien. Y esta sociedad, algo que nos dice, es que en función de lo que tenemos, de lo que hacemos, es lo que somos. Y nosotros llegamos a pensar muchas veces así. Y al final todo esto, todo lo que tiene que ver con que yo sea reconocido, a mí nadie me va a pisotear, yo tengo que decir muy claro porque yo soy... Todo eso tiene que ver al final con una palabra muy sencilla, que es la que quiero hoy hablarte, que es orgullo. Y todo, absolutamente todo, en mayor o menor medida, estamos llenos de orgullo. A lo mejor tú llevas muchos años en tu trabajo y ahora viene uno nuevo y te dice, oye, no lo hagas. Y tú te llenas de orgullo y dices, pero tú qué me vas a decir a mí, ¿no? A veces no lo decimos, pero lo pensamos, ¿verdad? O este que se cree que me puede hablar así, no sé, imagínate, cualquier cosa. Nos llenamos de orgullo. Y tú y yo. Y el que tienes a tu izquierda y el que tienes a tu derecha. Todos nos llenamos de orgullo. Todos nos sentimos en algún momento de nuestra vida que somos alguien. El mayor problema de la humanidad es el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Luego desglosaré un poquito esto. Pero hay algo interesante. Naamán, siendo alguien importante, siendo un general, siendo alguien reconocido, me sorprende mucho que Naamán escucha el comentario, la opinión, la voz. ¿De quién? De una niña. De una jovencita, que no era siria, una jovencita que era esclava, era dentro de los niveles, de los escalafones de la sociedad, era lo mínimo. A un esclavo no se le escuchaba. Un esclavo no tenía derecho ni a hablar, podía morir si abría la boca. Y más en este caso, perdóname, sin menospreciar a los jóvenes, pero no era una mujer con experiencia en la vida, era una niña joven, sencilla, no sabemos qué edad tenía, pero a la niña se le ocurre la valentía de decir, perdone, pero hay alguien que puede sanar al general. Le dice la muchacha, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria. Y a mí lo que me impresiona es que este hombre, en otros casos seguramente diría, niña, tú no vuelvas a hablar. Tú cállate. Pero ¿por qué Naamán le hace caso a ella?
¿Por qué Naamán decide movilizar su tiempo, movilizar su vida, molestar al rey para hacer lo que la niña ha dicho? ¿Sabes por qué? Porque la necesidad tan grande que tenía Naamán no encontraba hasta ese momento una solución. Cuando una persona está en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento de necesidad, escucha cualquier consejo. Se hace vulnerable por la necesidad. No sé si tú has visto esto o te ha pasado alguna vez esto. Yo me encuentro mucha gente que a veces me dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Incluso te dicen, yo soy Dios. Pero cuando viene la enfermedad sobre su vida, cuando viene la enfermedad sobre su casa, cuando viene el problema, ¿sabes lo que me dicen? ¿Puedes orar por mí? Porque a ti Dios te escucha. Cuando la necesidad es tan grande, hasta el consejo de una simple niña lo escucha la persona. La necesidad. Y en el fondo, por muy importante que nos sintamos, por muy grande que pensemos que somos, todos tenemos necesidad en nuestra vida. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, aunque suena así un poco, pero ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es aquella herida que te duele de tu pasado, de tu presente? ¿Qué es aquello que realmente cuando alguien te habla de eso, cuando alguien quiere, te afecta tu corazón? Y sientes que eres vulnerable. Porque todos en nuestra vida tenemos algo que a veces no queremos hablar. Algo que nos duele, algo que nos afecta. Algo que llevamos años batallando y no somos capaces de librarnos de eso. Todos tenemos, entiéndeme, ¿no?, algún tipo de lepra como este hombre. Algún tipo de dolor, algún tipo de circunstancia. Una vez recuerdo el caso de una persona que ante el mundo es una persona reconocida, con estudio, con trabajo, con dedicación, la gente lo admira. Y alguna vez yo intenté hablar con esta persona y esta persona era muy soberbia, muy altiva, muy orgulloso. No, a mí no me tienes que contar tú nada. Me decía, tú eres mucho más pequeño que yo, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no has hecho nada en la vida, ese tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo un día que estando aquí en la iglesia, esa persona entró corriendo al despacho, llorando, porque tenía una necesidad. Y me dijo, necesito que me dé un consejo. Necesito que me ayude, que me digas algo que me pueda levantar de esta circunstancia. En ese momento estaba atravesando un proceso como se me fue la palabra, de ansiedad, así, ¿no? Y yo me sorprendí mucho, porque fue la primera vez que dije, oye, mira, por la necesidad que tiene esta persona, está escuchando. Y mira, quiero decirte dos cosas importantes en relación a la necesidad, a ese dolor, a esa angustia que a veces pasamos. Nuestro problema, nuestra lepra, por decirlo así, nos hace ver algo importante, y es que no somos tan perfectos como muchas veces decimos, o no somos tan fuertes como muchas veces pensamos. Yo creo que todos los que estáis aquí, y yo incluido, no hemos sentido muchas veces que podemos comernos el mundo, que ya sabemos del mundo, que ya sabemos todo, pero muchas veces ese pequeño dolor, esa pequeña enfermedad, esa pequeña circunstancia nos hace ver que no somos tan fuertes como pensamos. El apóstol Pablo dice esta frase tan conocida: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me subiese desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no, ¿qué?, me enaltezca. Si te fijas, utiliza dos palabras, exaltarse y enaltecerse. El apóstol Pablo dice, en mí existe el peligro de enaltecerme, de creerme que soy alguien importante en la vida. Pero el Señor ha permitido un aguijón, algo que me incomoda, para que yo no me exalte. Algo que me hace recordar que yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Que esta es la segunda cuestión. A veces no es tanto la herida que tengo. Esta es la cuestión. Si yo reconozco mi herida, eso me hace aprender a depender de Dios. Me hace buscar a Dios.
Y a veces todo el dolor que tú ves en el mundo, todas las circunstancias que muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor? Mira, el dolor es una oportunidad para acercarte al Señor. El dolor es una oportunidad. C.S. Lewis decía que el dolor es como esa alarma, como esa bocina, Dios suplicándonos, Dios gritando, mejor dicho, que nos acerquemos a Él. Y todos tenemos un aguijón. Porque el gran problema del ser humano es que puede creerse mayor. Ahora, aquí hay otra cuestión importante, y es que a veces la cuestión no es si yo tengo esa herida, sino más bien si quiero sanar esa herida. Si quiero tratar con algo que en mi vida está afectándome. Naamán deseaba ser sanado. Por eso fue capaz de escuchar hasta el consejo más insignificante. El que muchos ni siquiera a lo mejor dejarían hablar, Naamán lo escuchó y puso su atención en eso. Ahora, ¿me sigue hasta aquí? Voy a la parte interesante, que es la donde quiero meterme más. Naamán escucha a esta mujer y entonces dice, voy para allá. Pero hace algo, y es que maneja muy bien los protocolos de cómo se hacen las cosas cuando tú vas a otro reino. Él va a su rey y le dice, mira rey, he escuchado a esta chica tal y cual. Y dice el rey, ok, te enviaré, y empieza a decirle, vas a llevar esto, una carta de recomendación, no sé, un montón de cosas. Seguramente Naamán llevaría más incluso de lo que se solía llevar en aquellos años. ¿Por qué? Porque Naamán era alguien querido por su rey. Y su mismo rey quería que Naamán fuese sanado. Y Naamán sale a buscar primeramente al rey de Israel, y el rey dice, yo no puedo hacer nada, pero el profeta dice, tranquilo, envíamelo a mí, ¿no? Y entonces dice la Biblia del versículo 5 al versículo 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, tú imagínate la situación. Eliseo, vamos a poner que vive en una casa humilde, muy sencilla, y de repente en todo el pueblo se empieza a escuchar cómo los caballos empiezan a galopar, un montón de caballos, el carro, seguramente sería un carro hermoso, un carro precioso. Naamán iba con todo su poderío, con toda su autoridad, con toda su gloria, permíteme esa palabra, y se para a la puerta del profeta. Y yo me imagino, ¿no? Tocará la puerta. A lo mejor no tocó ni él, tocó uno de sus siervos. Y ahora mira, qué interesante. Dice que el profeta, cuando Naamán está a la puerta, hace 3 cosas que son políticamente incorrectas. Lo primero que hace el profeta Eliseo, dice que ni sale él, que manda a su criado. Eso ya te trastoca, ¿no? Tú imagínate que alguien muy importante llega a tu casa y tú dices a tu hijo o a alguien, le dices, atiéndelo tú. En aquellos tiempos no se hacía eso. Si alguien importante, si alguien con carta de recomendación, si alguien que era alguien llegaba a tu casa, tú tenías que salir a la puerta. Eliseo no sale a la puerta. Le dice al criado, ve tú. Número 2, le dice la indicación el criado. Mira, que mi señor... No le pone excusa, yo no me imagino que le pusiera excusa, pero le dice, mira que mi señor no va a salir. Que lo que dice es que te vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. Hasta luego. Que te zambullas 7 veces. Le da una instrucción que a los ojos de Naamán, pero a los ojos tuyos, a los ojos míos, a los ojos de cualquiera, es una tontería realmente. Es una cosa absurda. 7 veces. O sea, pensad esto. Tú estás en la playa, te metes, te zambulle, te sale, respira, vuelve, te mete, te zambulle, sale, respira, vuelve, te mete. Ya hasta se lo está haciendo incómodo y mira, no estoy en la playa, 7 veces, eso es algo como, pero vamos a ver, espérate. Y luego una más le dice, hazlo en el río Jordán. ¿Vosotros sabéis lo que es el río Jordán? El río Jordán es un río largo. En aquellos tiempos no era el río más limpio de todo. De hecho, Naamán lo dice. ¿No son Habana y Farfar mucho más limpios? Era un río que se llenaba mucho de lodo. Y el profeta le dice, no solamente hazlo 7 veces, sino que hazlo en este río de Israel. Y a mí lo que me gusta o me impacta o me sorprende de esta historia es que dice que el resultado de esto, ¿sabes cuál fue? ¿Sabéis cuál fue?
¿Cuál fue? ¿No? ¿Que se enojó? Se enojó. Y lo dice 2 veces el texto. Se enoja. Ahora, si fueras tú, ¿te enojarías? No, porque tú eres muy espiritual. Pero tú te enojarías también. Si tú vas a una casa y quieres que te reciban en la casa y sale alguien y te dice, mira, que no pone excusa, que no dice, no, es que ha salido a comprar el pan. No, es que te dice directamente que no quiere salir. ¿Tú te enojas? ¿Tú te enfadas? Y esto es lo que le pasa a Naamán. Naamán dice, pero este profeta, ¿de qué va, tío? No sé si dijo tío o no tío, pero que estamos aquí. Espérate, esto no me cuadra, amigo. Vamos a ver. Se enoja, dice la Biblia 2 veces que se enoja. O sea, se enojó y se enojó, ¿no? ¿Tú te has enojado 2 veces? Se enfadó de verdad. Él dice, pero si yo lo que esperaba, dice la Biblia, no lo digo yo, dice, es que este hombre saliera, que levantara su mano y dijera, ahora en el poder de Jehová, ven. Y no ocurrió eso. Este hombre dice, por lo menos el consejo que me está dando, que no fuera en el río Jordán, que está sucio, que nadie va allí, sino que sea en los ríos de Siria. Porque son más limpios. Porque son mejores. Lo que dice es que este hombre se llena de orgullo, se llena de soberbia y se enfada. Mira, hermano, el problema del orgullo. Cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos cuadra, cuando algo pensamos que a nuestra vida es injusto, nos llenamos de orgullo. ¿Sabes? Cuando, voy a poner este ejemplo que escuché y me gustó mucho. Cuando vemos un pecado en la iglesia, vamos a decir que alguien llega y te dice, hermano, mira, quiero compartirte un pequeño testimonio, una pequeña situación que estoy viviendo. Mira, le he sido infiel a mi esposa, a mi esposo. Seguramente tú te llenas ahí de, ¿cómo? ¿Cómo? Esto hay que hablar con el pastor. Esto, la iglesia, tal cual. Imagínate que te dice, hermano, acabo de robar 1.000 euros. ¿Cómo? Pero tú, ¿cómo vas a hacer eso? Que eso no agrada a Dios, que tú eso no lo puedes hacer, y nos ponemos así. Pero imagínate que alguien llega y te dice, hermano, quiero confesarte algo. Soy muy orgulloso. ¿Sabes lo que haríamos ahí? Hombre, tampoco pasa nada. A ver, todos somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Pero mira qué curioso esto. Minimizamos un pecado que es importantísimo en la Escritura. Porque fíjate lo que dice el Señor. No lo dice ni Pablo, no lo dice Pedro, lo repite. Pero la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Dice que a los orgullosos los mira de lejos. Escúchame, el pecado del orgullo no es cualquier tontería, no es una cosa que minimizamos. Y tengo una frase aquí muy interesante que dice, todo pecado que trates con suavidad reinará más abundantemente en tu vida. Todo pecado que trates con suavidad reinará más abundantemente en tu vida. Y el orgullo, cada día de tu vida, cada día de mi vida, sigue apareciendo. ¿Y sabes cuál es el problema del orgullo? Me gustaba esta ilustración que también he escuchado a un pastor, que el orgullo es como el mal aliento. ¿Alguien ha tenido mal aliento alguna vez? ¿Alguien ha olido a alguien que tenga mal aliento? ¿Sabes qué pasa? Que el orgullo muchas veces es como el mal aliento, que todos se dan cuenta menos tú. Hasta que alguien en un momento determinado te dice, oye, ¿quieres un chicle? Así disimuladamente. Pero el orgullo es así, muchas veces ni yo me doy cuenta, o yo no quiero darme cuenta, o yo lo minimizo como no pasa nada, o yo me engaño a mí mismo y digo, es que a mí se me tiene que reconocer, es que yo soy Naamán, yo soy el general del ejército sirio, es que a mí se me debe una disculpa. Y nos llenamos de orgullo. Te hago una pregunta, ¿alguna vez te has enojado y te has llenado de orgullo? ¿Alguna vez te has enojado porque no se hacen las cosas como a ti te parece que se deben de hacer? Y sabes, esto es lo que me gusta. Dios es experto en romper nuestros esquemas. Dios es experto en tirar nuestro orgullo al suelo. Y si Dios lo hace, escucha esto que te voy a decir, si Dios te humilla, es porque Dios te ama.
Porque lo que Dios desea es darte gracia, bendición. Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo que Dios desea es que tú te bajes, te vacíes de ti mismo. Yo, obviamente, nos vaciemos de nosotros mismos para que Él pueda dar de su gracia, de su bendición. Porque hay una ley escrita. Si tú te llenas de orgullo, si tú te llenas de egocentrismo, de egoísmo, Dios no te va a bendecir. Mira el caso de Naamán. Si Naamán en ese punto, tú conoces el final de la historia, pero si Naamán en ese punto, imagínate que el cabezón dice, me voy a mi casa, ¿hubiera recibido el milagro? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Muchas veces, quizás yo reflexionaba, hay milagros que no recibimos, hay bendiciones de parte de Dios que no recibimos por nuestro orgullo. Di conmigo, por mi orgullo. Pero dilo fuerte, que por mi orgullo. Por mi orgullo. Y esto es triste, que sepas que estás a la puerta de milagros, a la puerta de bendiciones, y no lo recibas por tu orgullo. Pero Dios te ama tanto, que escúchame, o te humilla, y esto es fuerte, o Dios te humilla. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Porque Dios me ama. Y lo que Dios desea de ti, lo que Dios desea de ti, lo que Dios desea de mí es un corazón humilde, un corazón moldeable, un corazón flexible, un corazón que ponga a Dios en primer lugar antes que mi propio yo. Escucha, una actitud de orgullo puede destruir todo un plan completo. Hay un texto en Eclesiastés que siempre me ha gustado, que dice lo siguiente, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal aliento al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que se es estimado como sabio y honorable. Mal olor al perfume del perfumista. O sea, tú puedes tener una fragancia, un frasco de, yo qué sé, de Gucci, de cualquier historia de esta que valen una pasta. Pero si un día tienes esto abierto y entra una mosca aquí, una pequeña mosca, no tiene que ser un moscardón, una pequeña mosca puede echarte a destruir todo el frasco. Esa es nuestra vida. Y a veces el orgullo parece tan insignificante, tan pequeñito, pero puede destruir un plan completo de Dios con nosotros. Puede destruir nuestra vida. Mira, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que si tú quieres que Dios te use, tenemos que tener un corazón humilde. Jesús dijo estas palabras, aprended de mí que soy manso y humilde. No dijo, ya lo he dicho alguna vez, no dijo aprende de mis milagros, aprende cómo predico, no, dijo aprended de mi humildad. Porque la humildad es esencial. Y hay ministerios que yo he visto caer, que he visto perder todo lo que Dios le había dado por causa del orgullo. Y he visto vidas destruidas por causa del orgullo. Y he visto familias destruidas por causa del orgullo. Y he visto personas que han descuidado su comunión con Dios por causa del orgullo. Cuando tú y yo dejamos de orar, no es porque te despistas, es por orgullo. Porque si tú reconoces que necesitas cada día a Dios en tu vida, la oración no se convierte en algo último, sino que se convierte en lo primero. Tengo una necesidad. Pero cuando no oramos, lo que estamos diciéndole al Señor es, yo me valgo por mí mismo. Yo soy capaz, yo soy fuerte, yo no necesito tu comunión, yo no necesito buscarte, porque yo me valgo por mí mismo. Ahora, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? ¿Cuál es el mayor pecado que tuvo Satanás? Dice la palabra en Isaías 14:14 que nos habla de un rey, pero también está relacionado con Satanás. Versículo 13 dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser como el Altísimo. Quiso ser. ¿Y sabes lo que hizo Satanás sobre el hombre? Metió esta misma idea. El día que comáis del fruto, dice, seréis como Dios. Yo quiero ser alguien. Yo quiero ser importante. Yo quiero ser como Dios.
Por eso, tristemente, yo sé que tú no, pero la gente muchas veces en la calle dice, yo soy Dios. Cuando se siente con poder, cuando se siente con riqueza, cuando se siente con muchas cosas. Yo soy, y se siente que son importantes. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebranto es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Lo primero que ocurre es la soberbia, la altivez, el orgullo, y después lo que viene es la caída de un ministerio, la caída de la comunión con Dios, la caída de la destrucción de una familia, la destrucción de un matrimonio, de una relación. ¿Me estás entendiendo? Pero mira esto, dice el versículo 13 de la misma historia. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta no te mandara alguna cosa grande, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Sus criados, escucha esto, consiguieron convencerlo. Le dijeron, Señor, si él te hubiera pedido algo más grande, no lo hubieras hecho. ¿Qué? Da igual, si esto es algo sencillo. Y fíjate, menos más que Naamán, a pesar de todo, tenía gente a su alrededor que era capaz de convencerlo y cambiar de opinión. Te hago una pregunta. Cuando tú te enroscas en tu orgullo, como hombre, como mujer, cuando tú te enroscas en tu orgullo ante una situación, ¿quién es la persona que puede hacerte cambiar de opinión? ¿Hay alguien en tu vida que tú seas capaz de escuchar de una forma dócil y atenta sin poner excusa? Y esto, ¿sabes lo que pasa? Que va a equilibrar mucho nuestro orgullo. Si tenemos gente a nuestro alrededor que sea capaz de decirnos las cosas, que sea capaz de cambiarnos la visión, sacarnos de nuestro orgullo, que sea capaz de ayudarnos a salir de ese pozo de orgullo. Pero también que yo tenga la capacidad, la docilidad, la humildad, el reconocimiento para escuchar a esa persona. ¿Sabes por qué nos llenamos muchas veces de orgullo? Porque no tenemos a nadie que sea capaz de decirnos las cosas. Pero no porque no haya nadie, sino porque nosotros no hemos dejado que haya alguien que nos pueda decir las cosas. Cuando eras pequeño, a lo mejor tu padre, tu madre escuchaba el consejo, pero ahora ya no lo escucha. Hace un tiempo, cuando te casaste, escuchaba el consejo de tu esposa, de tu esposo, pero ya no lo escucha. De tu amistad, de tu hermano en la fe, de tus pastores, pero ahora no lo escucha. Y esto no es ninguna indirecta, esto es general. Nos llenamos de orgullo. Y si somos como Naamán, cabezones, encerrados en nosotros mismos, y no tenemos por lo menos a una persona o dos personas que nos puedan hacer cambiar la visión, estamos totalmente perdidos. Realmente aquí el milagro de Naamán ocurre gracias a que sus criados lo querían tanto que le dijeron, oye, hazlo, ¿qué más da? Y entonces dice la palabra que Naamán va y hace esto. Y entonces dice la palabra que fue sano. 7 veces cumplió, yo me imagino aquello, ¿no? Una expectativa, ¿no? Llevas 5, ¿no? Cantando así. Una expectativa y cuando sale la 7ª se ve que está sano. Y escúchame esto que te voy a decir. ¿Fue Naamán, una pregunta que te hago, sano solamente de la lepra? ¿Fue Naamán solamente sano de la lepra? Esto es sí, esto es no. A ver, ¿qué piensas? Quiero escucharte. ¿No? Naamán fue sano en su corazón, en su comunión con Dios. ¿Sabes? Más importante que tu herida, tu enfermedad, tu dificultad, que está bien, lo que Dios quiere es sanar tu corazón, tu comunión con Él. Por eso cuando hablábamos hace no mucho que Jesús le dijo al paralítico, primero, tus pecados te son perdonados, antes que levántate y andes, porque había un problema de fondo que tiene que ver con el corazón del hombre. Naamán no fue solamente sano de la lepra, sino con su corazón fue cambiado, fue transformado. ¿Y sabes lo que hubo en Naamán? Esto es muy interesante, una conversión. Una conversión. Naamán se convierte al Señor. Pero mira, dice el versículo 14 que antes te lo hice leer y quiero destacarte este detalle. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne
dice, se volvió, ¿cómo se volvió? Como la carne de un niño. En el hebreo no dice así, sino que dice como un joven pequeño. Es decir, escucha esto que te voy a decir, Naamán el grande, Naamán el poderoso, Naamán el inmenso, se convirtió en un pequeño. ¿Qué significa Pablo? ¿Sabéis lo que significa Pablo? ¿Alguien lo sabe? Pequeño. Interesante. Se llamaba Saulo, pero Dios le llama Pablo, y Pablo significa pequeño. Saulo tenía título, Saulo tenía reconocimiento, Saulo era conocido en el pueblo, pero cuando tiene un encuentro con Dios, lo que Dios hace es hacerlo pequeño. Lo que Dios hace con Naamán es hacerlo pequeño. El hombre grande se vuelve pequeño, se vuelve humilde, se vuelve sencillo. Y ahí, cuando hay un corazón humilde, un corazón sencillo, es cuando Dios puede trabajar en esa vida. Pensaba una frase hace unos días atrás. Todos los caminos nos conducen a Dios cuando reflexionamos. Pero yo pensaba, menos el camino del orgullo. Porque tú puedes salir y ver todo lo que Dios ha hecho y reconocer que hay alguien. Pero cuando tu corazón está lleno de orgullo, es difícil. Y Naamán, de ser ese hombre grande, se convierte en Naamán el pequeño. Y Naamán dice el versículo 15, 16, 17, que hace cosas interesantes. Dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí. Primero lo que hace es reconocer. Conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Cuando hay un corazón humilde, lo primero que hace es reconocer y darle gloria a Dios. Todo lo que yo tengo es por gracia, no es por mis méritos, no es por mi fuerza. Él es el que lo ha hecho, el que lo hace posible. La segunda cosa que dice, mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Bueno, le dijo que le aceptaran unos regalos, le dijo el profeta que no. Y ahora dice el versículo 17, te ruego pues, fíjate qué raro esto, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Entiendes esto? De esta tierra no se dará un par de mulas, porque de aquí en adelante dice, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Ahí está hablando de fidelidad. Y mira qué interesante, te voy a explicar ahora esto, no te preocupes. Versículo 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, Rimón era otro dios de los sirios, dice, para adorarle a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mira, lo que Naamán hace en su poco conocimiento, dice, porque ellos siempre pensaban que estaba el Dios de Israel, el Dios de los sirios, el Dios de no sé qué. Y lo que Naamán dice es, el Dios de los israelitas es el Dios verdadero. Y lo que él dice, puedo llevarme de esta tierra de Israel 2 bueyes cargados con la tierra para ponerlo imagínate, en su casa, en su jardín, echarlo ahí y hacer como una especie de, no sé si templo o santuario o alguna cosa. Pero ¿sabes lo que está diciendo Naamán en el fondo? Que la presencia de Dios que está allí en Israel, quiero que esté aquí y habite conmigo, habite en mi vida, habite en mi casa. Un corazón humilde, lo que dice, reconoce que todo es de Dios, pero no dice solamente Dios lo hizo, Dios tal, sino que dice, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero estar cerca del Rey de Reyes, yo le necesito porque soy pequeño. Y la tercera cosa es muy interesante y muy curiosa, que dice que si, claro, él trabaja para el rey, dice que si el rey en algún momento va al templo y quiere adorar, imagínate un rey ya mayor, anciano, ven conmigo un momento, Jonathan, rápido. Entonces imagínate que él es Naamán y yo soy el rey, un rey mayor. Entonces, si el rey, continúame, espera. Si el rey se bajare, bájate, no me hagas fuerza, ¿ves? Por causa de que el rey se está postrando delante de sus dioses, él también se está arrodillando. Pero lo que Naamán está diciendo, fíjate el corazón de Naamán ahora. Naamán dice, que aunque yo doble mi rodilla, Señor, que no pienses que yo le estoy adorando. Gracias. Eso es lo que Naamán le está diciendo. Oye, yo ya he declarado una fidelidad, un compromiso. Porque
Dios no solamente me ha sanado la lepra, la necesidad, sino que me ha sanado el corazón. ¿Y de qué lo ha sanado Dios? Del orgullo. Y el orgullo es lo que nos separa de Dios. Es lo que rompe la relación. El día que comáis, seréis como Dios. Escúchame, porque este pecado es un pecado que está aquí hoy presente. No sé si se llama con tu nombre, con el nombre del que tienes al lado o con mi nombre, pero el orgullo está presente. Y no podemos decir, bueno, todos somos... No. Tenemos que darle el valor y la importancia. Y decir como Juan el Bautista, me encanta esta frase, la he repetido miles de veces. Es necesario que Él y yo mengüe. ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo reaccionas día a día? ¿Cómo reaccionas cuando no te hablan, cuando no te saludan? ¿Cómo reaccionas cuando te tratan mal en el trabajo? ¿Cómo reaccionas cuando te dan un consejo, una palabra que no te gusta? Y yo sé que algunos dicen, oye, el pastor lo está diciendo por mí. Esto lo estoy diciendo por todo y por mí el primero. Porque todos somos orgullosos. Todos nos creemos porque eso es algo que está en nosotros. Pero tenemos que reconocer, no de palabras, sino de nuestra vida, nuestro hecho. Tenemos que cada día morir a nuestro orgullo. Amén. Termino con esto, que es lo que más me encanta de esta historia. En toda esta historia, ¿quién es la persona más humilde que tú ves? ¿Sabes quién fue la más humilde? Quien se humilló, quien no le importó morir al orgullo. ¿Sabes quién fue? La criada. ¿Sabes por qué? Porque la criada no era una criada contratada de 7 a 8 y de 9 a 10 con paga extra. Era una esclava. Esa criada seguramente tenía planes de futuro en su pueblo, en su ciudad. Pues estudiaré esto, pues me casaré con este. Y un día la toman sin querer ella y la llevan a otro lugar, a otro contexto. Es arrastrada. Tiene que dejar casa, familia. Y no porque quiera, sino porque le obligan. ¿Y cómo estaría el corazón de esa chica? Si yo fuera esa chica, yo estaría lleno de rabia, de odio, de rencor, de orgullo. ¿Tú crees que yo le voy a ayudar a esto después de lo que me han hecho a mí? Sin embargo, esta chica, ¿qué hizo? Le aconsejó, le dio el consejo que le salvó la vida. Dime si esto no es humildad. Amar a tus enemigos. ¿Y quién dijo esto? Ama a tu enemigo. ¿Y eso no es un acto de humildad? ¿Sabes qué pasa? Que Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de humildad. Dice la palabra en Filipenses 2, dice que siendo en forma de Dios, no se acomodó, no se aferró, sino que se despojó. Se vació, dice literalmente la palabra en griego. Se humilló hasta tomar la condición de hombre. Pero estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Tú imagínate a Jesús aquí, lavando tus pies. Siervo, eso es lo que hizo con los discípulos. Se vació a sí mismo. Y cuando una persona es humillada, no en el sentido de desprecio, sino de que se vacía, de que entiende que la humildad no es creerte más, ni decir, ay, pobrecito de mí, sino estar en el lugar correcto, tener la actitud, la capacidad de, no importa, puedo bajarme. Dice que quien hace eso, Dios lo exalta. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios le dio un lugar privilegiado, porque Él se humilló. Él no tenía necesidad. Imagínate que yo con Jonathan tengo un conflicto, un problema, y Jonathan me hace a mí mucho daño. Mi actitud sería decirle, yo no te voy a pedir nunca perdón. Ven tú a pedirme perdón a mí. Hazlo tú. Pero lo que Cristo hizo fue que a pesar de que nosotros éramos los culpables, a pesar de que nosotros éramos los que habíamos dañado, Él dijo, yo voy a dar el paso, yo voy a acercarme. Cuando una persona hace eso, no es una persona que está siendo pisoteada. Es una persona que dice, yo reconozco que lo más importante es la reconciliación. Yo reconozco que lo más importante es la comunión, es el amor, es la salvación. Esta chica no solamente le ayudó a que Naamán fuera sano de su enfermedad, sino que fuera salvo, que conociera al Señor. Y a veces actos de humildad
pueden traer salvación sobre la vida de muchas personas. Te lo voy a repetir. Actos de humildad pueden traer salvación, sanidad sobre la vida de personas. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en la humildad. Y cuando mi orgullo quiera, abajo. Y si no, tenga a alguien a tu lado que te diga, ¿un chicle? ¿Quieres un chicle, amigo, amiga? Ponte de pie, vamos a terminar orando. Y yo quiero que ores por ti mismo en esta hora. ¿Cuánto orgullo hay en tu corazón? No te distraigas, por favor. Espero haber sido claro en esta hora. Y es una palabra que necesitamos todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Porque es una lucha que vas a tener hoy, mañana, pasado.